La declaratoria de actores no estatales beligerantes a 22 grupos de delincuencia organizada catalogados como terroristas por el gobierno genera polémica. Los grupos delincuenciales no podrían ser elevados a esa categoría porque no tienen organización militar ni política. Paul Romero con el análisis. El presidente Daniel Noboa consideró a los 22 grupos de delincuencia organizada que operan en el Ecuador como actores no estatales beligerantes para emplear el poder militar. Decretó la existencia de un conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas el uso de armamento letal. Otorgar el estatus de beligerante a grupos de delincuencia organizada con los efectos que esto conlleva no es un error jurídico y político. Esta decisión genera polémica y debate. Por ejemplo, el catedrático en Derecho Constitucional Andrés Cervantes considera que el presidente sí cometió un error en ese sentido porque legitima política y jurídicamente a delincuentes que no ostentan esa condición. Que al momento de reconocerles un estatus de beligerancia, el Estado también se comprometa a brindarles algunas garantías del derecho internacional humanitario, que no corresponden, porque no son sujetos beligerantes. Son terroristas que o son atacados con fuerza letal en medio de un combate con las fuerzas del orden y, en caso de ser capturados, tienen que ser directamente procesados por terrorismo. El término beligerante se utiliza para los grupos insurrectos con aspiraciones políticas. Durante un enfrentamiento entre el Estado y delincuentes, se tendría que aplicar normas de derecho internacional humanitario que otorga beneficios a grupos beligerantes, pero cuyo sello es la ideología y no el delito. Los convenios dicen que al finalizar las hostilidades debería promoverse una amplia amnistía y eso lógicamente no es dable, ¿no? Según el experto, el presidente debe reformar el decreto. Hola conciudadanos, había grabado un video comentando los últimos sucesos, pero decidí eliminarlo y grabar este. Todo lo que estamos viviendo es complejo y no es fácil de comprender. Ante las acciones violentas de grupos delictivos que sembraron terror en la población, el presidente Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo, declaró a 22 bandas como grupos terroristas. Agregó a las causales del estado de excepción el conflicto armado interno, y estos grupos pasaron a ser objetivos militares. Esta fue la reacción del gobierno: combatir fuego con fuego. El nivel de violencia de las acciones de estos grupos requería la participación de las Fuerzas Armadas. Anteriormente se los había querido incorporar a la lucha, pero por su naturaleza y fines no había sido posible. Se requería de reformas legales y una preparación adecuada de sus miembros para poder hacer frente a este tipo de conflictos. El declarar a estos grupos como terroristas permite, según el jurista Carlos del Tomaso, activar otras normas jurídicas para hacerles frente. Además, en mi opinión, con este decreto se facilita evadir el problema jurídico del uso progresivo de la fuerza y de la judicialización de los miembros de la fuerza del orden por hacer uso de la fuerza letal. Sin embargo, hay que señalar que el decreto establece en su artículo 5 que las Fuerzas Armadas deben realizar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a estos grupos. Por eso me sorprendió mucho el reproche que hacía el presidente a estas bandas en una entrevista concedida a Radio Canela. En ella expresó que estos grupos que tienen detenidos a guías penitenciarios como rehenes quieren acogerse al Convenio de Ginebra. Pero eso ocurre porque al declarar el conflicto armado interno se activan estas normas que el Estado ecuatoriano ha ratificado. Mi opinión es que el conflicto armado interno ni el Convenio de Ginebra se hicieron pensando en este tipo de grupos. El Convenio de Ginebra y sus protocolos buscan frenar la brutalidad de la guerra, proteger a las personas que no participan del conflicto, civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, y además a combatientes que ya no pueden seguir participando por heridas, enfermedad, naufragio o prisioneros de guerra. Disposiciones que están hechas para las partes en conflicto, pero estoy seguro que estos grupos no las acogerán solo en lo que les beneficie. Por eso es muy importante cómo se maneje jurídicamente el tema, por los efectos jurídicos. La ciudadanía está contenta con la participación de las Fuerzas Armadas. Claman por paz desde hace mucho tiempo y ponerle un alto a estas bandas. Hay los que reniegan de los derechos humanos, pero siempre hay un orden y límites. En un enfrentamiento armado entre fuerzas del orden y delincuentes, cae el que cae, pero no pueden darse ejecuciones extrajudiciales o torturas. Creo que hasta el momento hay unos 329 detenidos o más y 2 criminales abatidos. La cifra es positiva en varios aspectos, y uno de ellos, para mí, es que las Fuerzas Armadas no han salido a dispararle a lo que se mueva. Los derechos humanos, en mi opinión, no son para proteger a los delincuentes, sino para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder. No queremos más casos Restrepo, so pretexto de combatir el crimen, o falsos positivos como ocurrió en Colombia. Para finalizar, es necesario un buen plan de lucha contra el crimen, un buen sistema de inteligencia para esta lucha, luchar contra la corrupción
y mucho trabajo social en sectores desatendidos y olvidados por los gobiernos. Se debe combatir con mano dura el crimen organizado, pero también hay que reducir esas enormes brechas sociales existentes en nuestro país, hacer realidad la justicia social. En términos muy coloquiales o muy morochos, como decimos, ya para entendimiento del pueblo. O sea, un militar que tiene un arma puede disparar, utilizar directamente la fuerza letal sin utilizar progresivamente esa fuerza en función de ese decreto. ¿Viene a ser así? La respuesta es la siguiente: puede utilizar la fuerza, pero también tiene unos principios en el derecho internacional humanitario que tienen que ver, dentro de ellos está la proporcionalidad y la necesidad de ese uso de fuerza letal o legítima y la causa para que la está usando, que también están determinadas, como es pues cualquier evento que ponga en riesgo para la protección propia, etcétera. Sin duda, en otras palabras, Fabricio, al haberse declarado el conflicto armado, sin duda, la justificación de uso en el momento que hay alguna evaluación es más potente que si no estuviéramos en conflicto armado. Pero tampoco podemos decir que es absolutamente de libre uso y de salir así, porque existen principios en el derecho internacional que, te insisto, legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y de rendición de cuentas, que al haberse activado el conflicto armado internacional, en las normas internacionales están establecidos.